Gracias. Buenos días. Bueno, pues es la última ponencia de esta jornada y, bueno, pues tenemos un tiempo para hablar de técnicas instrumentales para la determinación de amianto en materiales. Voy a hablar un poquito desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista de análisis y, bueno, pues algunas de las cosas ya se han comentado aquí, pero sobre todo, como hablamos de una jornada sobre identificación, pues vamos a ver qué recursos tenemos desde el punto de vista de esa determinación fiable y concluyente de si un material es amianto o no. Y para ello, pues bueno, simplemente como introducción, ya se ha comentado aquí varias veces, pues en este caso, cuando trabajamos con amianto, nos interesa conocer para poder hacer una determinación fiable la composición, la formulación química que presenta y la forma, por lo que ya se ha dicho. En este caso estamos hablando fundamentalmente de crisotilo y, bueno, pues las demás estamos hablando de grupos serpentinas y la crocidolita, mosita, etcétera, del grupo de anfíboles. Aquí, aparte de la composición, es importante, en este caso, bueno, la fórmula, a ver, perdona si es este el que marca, ¿se ve la imagen? ¿El puntero no se ve? Bueno, sí, se ve donde yo no lo veo. Ah, ahora, perdonad. Este caso simplemente me quiero referir aquí, ya lo he comentado antes el anterior ponente, que en este caso que juega un papel muy importante en todas estas características de forma de cómo se presentan los grupos OH, porque los grupos OH nos van a dar la posibilidad de esa flexibilidad de las fibras, de que se enrollen, de que se puedan doblar, de que en otro caso sean más rígidas y sean más como agujas, más punzantes. Eso es importante para las propiedades, pero también para la parte del análisis. ¿De qué es lo que vamos a hablar? ¿Cómo definimos? Bueno, pues la instrumentación básica que tenemos para los análisis, se ha dicho ya aquí, en un porcentaje muy, muy importante, con la microscopía óptica es suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que quiero decir que muchas veces cuando vamos a mirar algo, pues simplemente mirarlo con detalle, es decir, mirarlo con unos determinados aumentos, ya nos da una pista. Pero sobre qué material es, sobre qué composición y qué características va a tener. En este caso, la microscopía óptica nos podría ayudar, pero ojo que a veces de lo que es a simple vista, o nos podríamos decir con pocos aumentos, pues cambia bastante con respecto a lo que en realidad es. Entonces, partimos de unas metodologías que se basan en la microscopía. De ellas fundamentalmente hablamos de microscopía óptica y microscopía electrónica. Ya se han dicho aquí, ya se han mencionado, entonces yo no me entretengo más que decir que la resolución que vamos a tener esta va a depender de la longitud de onda o de la luz que incida o de, en este caso, si hablamos de microscopía electrónica, de los electrones que estemos incidiendo. Eso nos va a permitir que en un caso lleguemos a unos aumentos, en el mejor de los casos, entre 500, 550 aumentos si es luz visible, o hasta 1000 si haríamos ultravioleta, pero en la electrónica, como utilizamos haces de electrones, pues llegamos a hablar de angstrom. Angstrom son 10 a la menos 10, o sea, muchas veces, y yo tengo aquí algún ejemplo, incluso de nanomateriales, nos tenemos que ir, aquí sí, específicamente a la microscopía electrónica. En el caso de amianto, a no ser que sean muy, muy finas, pues la microscopía electrónica es suficiente. Pero además de estas dos, basadas en lo que digo, en simplemente ver el material aumentado, y bueno, pues con algún efecto, alguna aplicación sobre él para ver esas características que nos han comentado, que son distintivas de ellas, pues tenemos otras técnicas que nos permiten ayudar, muchas veces complementarias y otras pues incluso podrían ser suficientes. ¿Qué ocurre con la microscopía electrónica y, por ejemplo, la difracción de rayos X? Que son técnicas caras, sofisticadas, los profesionales, los analistas que están ahí, tienen que tener una formación de base pues importante. Son técnicas que pues podríamos decir que se utilizan a nivel de universidades, a niveles
no se emplean en los laboratorios de higiene industrial clásico. Es decir, en España, pues por ejemplo, no hay ningún laboratorio que se dedique específicamente a higiene industrial que tenga, por ejemplo, una microscopía electrónica. Bueno, algunos sí, pero me estaba refiriendo concretamente en este caso a la difracción de rayos X. Es decir, estábamos hablando de técnicas complejas. Entonces, estoy comentando, aparte de la microscopía, tenemos la difracción de rayos X, que es bueno, pues una identificación, y luego veremos un ejemplo, es inequívoca porque cada material va a tener su perfil de resolución, es decir, como los seres humanos, cada uno tenemos nuestra huella dactilar, pues los materiales cristalinos, en este caso, lo tienen. Y es capaz de diferenciar lo que es cristalino de lo que no es cristalino. En el caso de microscopía óptica, pues si una fibra puede ser fibra vítrea artificial, que no debería ser cristalina, no tendríamos que tener ese efecto con la luz polarizada, pero resulta que si tiene partículas y tiene esa contaminación en la superficie y esas partículas adheridas ahí son cristalinas, pues también va a dar interacción con la luz y eso nos puede complicar la parte de análisis. Aquí no habría ningún problema porque lo diferencia claramente. Y luego tenemos otras técnicas, pues bueno, sí más habituales, no son técnicas de cuantificación, son más de identificación, como puede ser la espectrofotometría infrarroja o incluso pues, algunas técnicas o combinación de las mismas, como puede ser pues, termogramas con rayos X, etc. Eso es un poquito lo que vamos a ver. Bien, entonces, para ver estas técnicas, algunas cosas ya se han comentado, yo simplemente decir aquí que simplemente el ojo humano tiene un problema de ver diferencias de objetos que están próximos por debajo del milímetro, 0,1 milímetro, o sea, no somos capaces de verlo. Para eso necesitamos aumentar la imagen para poderla, que nuestro sistema visual sea capaz de detectarlo. Pero claro, si solamente aumentamos, pero no resolvemos, vemos una imagen borrosa. Es igual que cuando tenemos problemas de vista. ¿Qué ocurre? Pues que eso lo podemos conseguir con los microscopios. Los microscopios ópticos clásicos pues tienen un diseño, una óptica que nos llega a resolver hasta unos determinados valores que, bueno, pues en el mejor de los casos podríamos bajar hasta 0,2, 0,3, pero la óptica clásica es muy conocida, entonces estaríamos hablando de en torno a los 0,4, que es la propia efectos antes de aberraciones que podamos tener en las imágenes. Cuando queremos ir más abajo, es decir, tenemos ya que utilizar un sistema similar de incidir para ver los aumentos, pero ya necesitamos de algunos elementos, en este caso electrones, que llegan a concluir ese tipo de resolución. Aquí intermedio, pues bueno, pues podríamos tener los microscopios no basados en la luz visible, que tiene una longitud de onda, sino en ultravioleta. Con ultravioleta podemos conseguir un mayor aumento, pero bueno, no pasamos de los 1000 aumentos. ¿A qué es lo que me estaba refiriendo? Me estaba refiriendo a esta imagen. Es decir, nosotros con la microscopía óptica podríamos ver esto. Tiene una resolución, la que llega ahí, bueno, pues nos perderíamos en los detalles, tendríamos una referencia borrosa. Por la longitud de onda de la luz visible, que tiene la limitación que tiene. En cambio, si utilizamos unos haces de electrones, ya nos han dicho aquí, y los tipos de microscopios electrónicos que hay, con las posibilidades de sacar la composición química, pues bueno, pues si conseguimos enfocarlo y aplicarle unos electrones sobre la muestra y recogerlos bien, porque no es una técnica fácil, hay electrones que salen de la superficie del material, y hay otros electrones que traspasan o se reflejan. Y entonces todo eso el técnico tiene que hacer su composición para hacer una imagen y una resolución de este tipo. Y entonces, bueno, pues podríamos ver ese tipo de composiciones de lo que estamos hablando. Esto es lo que conseguimos con la microscopía electrónica. ¿Qué ocurre? Microscopía electrónica, aquí nos han contado, pues para materiales, vale, con un de barrido, el SEM que nos han dicho, es suficiente y la forma, pues no importa. Si quisiéramos hacer microscopía electrónica, pues por ejemplo, para muestras ambientales, tendríamos que hacer, pues bueno, nuestros materiales tendrían que ser muy finos, tendrían que dejar pasar los electrones y hacer una composición. Y eso, desde el punto de vista químico y preparativo, es muy complejo, porque tenemos que hacer unas láminas, unos preparados del tamaño del nanómetro, y eso es muy complicado. Luego,
Una de las técnicas que se ha citado aquí, la de transmisión, es compleja. Ahí va, se han movido todo. Bueno, simplemente esto es un poquito, ya voy centrándome en las técnicas, más que nada pues para que vean un poco las posibilidades, las alternativas que tenemos y cuál es la complementariedad de las mismas. Pues la microscopía de barrido, pues tenemos una resolución de 5 nanómetros. Lógicamente, las fibras que hemos dicho por ahí, que por debajo de 0,1 micras, 0,2 de diámetro, no veíamos, pues bueno, pues lógicamente aquí, pues un nanómetro o una micras o 1000 nanómetros, bueno, pues estaríamos viendo perfectamente. Las de transmisión podríamos llevar a resoluciones mucho menores, pero ahí hay que tener en cuenta o problemas lo que se llaman las aberraciones de las imágenes, y entonces, bueno, pues podríamos con equipos muy sofisticados pues llevar a resoluciones de este tipo. Pero las aberraciones cromáticas aquí nos complican. Estos son equipos de miles de euros, de 100 y pico mil euros que pueden costar un microscopio electrónico de este tipo. Lógicamente, como tenéis aquí, la microscopía óptica por debajo de 0,2 micras o 200 nanómetros no llega, es decir, estoy perdiendo información. Pero además, la microscopía electrónica la estamos aplicando al amianto, igual que veremos luego en caso de nanopartículas o incluso humos de soldadura, pero para investigación, sobre todo es para defectos, para microanálisis, para distintas características. Ahora se está utilizando mucho con nanomateriales. Estamos hablando de caracterización e investigación estructural. Entonces tiene más posibilidades que, bueno, pues aquí no las veremos. Si entramos un poquito a entender la microscopía óptica y la microscopía electrónica y cómo trabajan, pues podríamos ver que si cogemos la primera, la que es la de barrido, pues prácticamente trabajaría igual. Aquí tenemos un microscopio de luz polarizada que he hecho aquí, pero bueno, es una fuente de luz que traspasa sobre la muestra, llega y bueno, pues nos puede dar un resultado. ¿Qué ocurre? En este caso, microscopio de barrido, pues no es la luz visible, es una fuente de electrones, que puede ser un filamento de tungsteno o cualquier otro. Entonces vehiculizamos con imanes electromagnéticos los electrones, porque si no, no sería posible, lo hacemos incidir sobre la muestra y luego analizamos. ¿Qué ocurre? Pues aquí estamos hablando que cada punto de que nosotros miramos es 1 milímetro. 1 milímetro, un cuadrado, 1 milímetro cuadrado. Si nosotros tenemos una muestra y queremos ver grande de varios, no voy a decir metros, pero varios decímetros, pues si simplemente cada vez que analizamos en un punto es 1 milímetro cuadrado, pues bueno, la representatividad de los resultados es la que, por eso es muy importante la toma de muestra y el conocimiento de esto. En el microscopio electrónico de barridos, simplemente con una muestra pequeña, que puede ser incluso gruesa, podría ser suficiente. No necesitamos ni que la luz pase a través de la muestra, ni nada como para analizar. Podríamos identificar. ¿Qué es lo que veríamos en este caso? Pues bueno, pues lo que sobre todo nos da resolución a nivel de este tamaño, y vamos a conseguir también imágenes 3D, que es un poquito la respuesta o la resolución que tenemos aquí. Es decir, hemos dicho que generamos electrones sobre la muestra, los átomos de la superficie de la muestra que estamos analizando van a recibir esa energía y van a desprender electrones. Esos los recogemos y analizamos, y eso nos da la forma. Y los que quedan reflejados de los propios haces de electrones que nosotros mandamos, o incluso los que traspasan, nos permite, a través de los campos, lo que llamamos campos oscuros, pues ver el perfil de la forma. Entonces tenemos la composición de la forma y podemos llegar a imágenes de este tipo del tamaño de Armstrong o nanómetros. Es más, y ya casi estos microscopios, los últimos, los de punta, pues pueden llegar a ver casi grupos de átomos así sueltos con el tamaño de Armstrong. Pues imaginaros los avances que se tienen en todos los campos. Aquí hay ejemplos de medicina, de ambiental, de biología, etcétera. Y bueno, pues tenemos, como digo, dos elementos. Los
electrones secundarios, que se llaman así, los que salen de la superficie y nos permite ver la estructura tridimensional del sistema, y los retrodispersados, los electrones, nos permite determinar esos contrastes de colores, pues las zonas donde hay unos determinados partículas y otras. Claro, eso a veces es una situación sencilla, pero a veces esto no es fácil. Determinar simplemente por un contraste de colores, por un análisis de imagen, qué es lo que tenemos ahí, pues por ejemplo en cementos, en metalurgia, en caucho, en otras aplicaciones donde se lleva también la microscopía electrónica, incluso como sistema de control de calidad, pues tiene sus complicaciones. Y además en este caso resulta que para que todos esos electrones los podamos recoger necesitamos un material que sea conductor. ¿Eso qué quiere decir? Que a nuestras muestras la tenemos que hacer una preparativa. La preparativa, que también es una parte muy importante, puede ser necesario recubrir el material con puntas de oro o de plata, con algo material que sea conductor. En el caso nuestro, para determinar amianto, lo que hacemos es lo recubrimos que en este caso con carbono. Evitamos problemas de descargas, descomposiciones en medio, y conseguimos pues identificar. Luego, por lo tanto, voy en la misma línea que ha comentado antes María, diciendo que bueno, pues la microscopía electrónica tiene lo suyo y la parte preparativa es muy importante. Y aquí, más crítico todavía que en el caso de la microscopía óptica. Bien, ¿qué ejemplos podíamos poner? Algunos ejemplos donde se aplica, y ejemplos vamos a ir a la higiene industrial. Bueno, pues aquí, simplemente para que veáis, es un estudio que hizo el instituto relacionado con el comportamiento de los distintos muestreadores que se pueden utilizar en higiene industrial para recoger muestras de humos de soldadura y a ver cómo se comportaban y después cómo eran capaces de identificar o no identificar y qué tipo de partículas teníamos ahí. Porque, bueno, pues humos de soldadura, si son metálicos, pues vamos a ICP, absorción atómica, vamos a otras técnicas, pero vamos a ver esos muestreadores, cómo trabajan y si todos trabajan igual. Y entonces, bueno, lo que tenemos aquí es, por ejemplo, esta imagen es elegimos, entre otros, el elemento de retención fibra de vidrio, uno de los conocidos por todos para utilizar, y aquí vemos pues cómo, si hacemos distintas imágenes a distintos aumentos de ese propio filtro blanco, pues cómo tendríamos. Si hacemos a 1000 aumentos, fibra de vidrio, pues se ven estas formas, son todas muy rígidas, se ve aquí la forma artificial porque hacen las bolitas, o sea, los técnicos, los analistas entrenados son capaces de distinguir enseguida o fácilmente pues cuál es una fibra artificial de cuál es una natural y que pueda ser cristalina. Y uno de ellos en este caso es cómo termina. Si nosotros quemamos un plástico o un vidrio de eso, termina que hace como bolita esa forma. Eso es característico de un material amorfo. Bien, si vamos aumentando, bueno, aquí teníamos 1000, estas son 200, bueno, aquí tenemos 5000 aumentos, 1000, bueno, veis cómo van aumentando. ¿Con esto qué conseguimos en su momento? Pues ver un poquito que estos materiales, estos productos de partida, pues no tenían ninguna impureza metálica que nos podría generar un problema si yo quiero coger humos de soldadura que son metálicos. Pensar el cromo, el níquel, el hierro, el manganeso, cobre. Bien, ¿qué hicimos después? Bueno, pues pusimos a trabajar varios sistemas de separación. En este caso, bueno, pues se les determinó a todos el mismo tiempo, 10 minutos, y utilizamos por ensayar el muestreador IOM, el PGP, y luego veremos el botón, ¿vale? Y entonces, en este caso, pues haciendo un análisis, no tenemos mucho tiempo para entrar, pero bueno, podemos ver distintos aumentos de un material del IOM, pues que se vio unas determinadas características. Veíamos claramente el hierro mayoritariamente en un acero, pues tiene hierro, y en el caso de cromo, pues no se detectaba si no entrábamos a más aumentos. Podría ser entonces que la cantidad que recogía no era suficiente o nos podríamos quedar en el tema de detectar. En el caso del PGP es un muestreador o un sistema, ese es el muestreador que separa, pero trabajamos a más aumentos, pues no digo a más aumentos, a más caudal, pues resulta que obteníamos lo mismo. Aquí veis imágenes. Al final, ¿qué ocurre? Estos son los óxidos de los metales, que como se volatilizan, cuando vuelven a precipitar, cogen el oxígeno y como es de un gas a un sólido, pues prácticamente la forma más común y más estable desde el punto de vista
pues deformación es la esférica. Entonces, muchas de estas partículas, cuando estamos hablando ya a tamaños nanométricos, pensar que de aquí a aquí esta marca es una micra. Luego, por aquí estas otras pueden ser tamaños nanométricos. Cuando se forman son esféricas. Y bueno, pues podíamos ver lo mismo que en el caso anterior, las partículas de cromo, si íbamos a altos aumentos a 5000, pues veíamos que sospechábamos que las partículas de cromo estaban asociadas o eran todas inferiores a 100 nanómetros. Bien, con el muestreador del Button, que trabaja a 4 litros por minuto, pues vimos partículas grandes, esféricas de estas de óxido de hierro, pero lógicamente más caudal, más aire ha pasado, más muestra. En este caso es bueno para el análisis, pero para una microscopía, independientemente que sea óptica o electrónica, a veces la cantidad de muestra, sobre todo si es un espécimen, pues puede complicar el análisis. Entonces aquí buscábamos unas condiciones de tiempo que nos permitiese ver el material, pero a la vez analizarlo. Bueno, pues aquí se vio claramente la composición de cromo, se veían las partículas, luego, como todas las partículas nanométricas, se generan ellas, pero luego tienden a agregarse o aglomerarse. Y entonces veíamos cómo tienden a formar esos agregados de partículas. ¿Qué conclusiones podíamos sacar aquí? Pues bueno, pues en general, que las partículas que recogían del PGP y del ion eran más pequeñas que las del Button. Pero bueno, os he traído aquí las conclusiones para que veáis qué tipo de información podemos obtener. Primero, el filtro blanco no presenta partículas metálicas, luego no tenemos problemas, porque si tenemos un filtro que tenga algo metálico y luego lo vamos a analizar por ICP, absorción atómica, algo que ve metales, pues podemos tener problemas de ese tipo. Las partículas se ve que son de naturaleza esférica, lógicamente lo esperamos por la forma de prepararse. Las partículas del ion, y además que tiene un efecto o coge más las muy direccionales por la forma del propio muestreador, pues en general eran más grandes que las de los otros muestreadores. Que las partículas mayores, las más grandes, eran fundamentalmente de óxido de hierro también, y de manganeso. En algún caso nos encontrábamos titanio, eso depende un poquito del acero que se utilice. Y bueno, pues las partículas de cromo en este caso eran minoritarias y que la mayor parte de ellas, pues bueno, pues tenían unas determinadas dimensiones. Simplemente quiero decir que con esta metodología podemos llegar a trabajar o a resolver problemas de higiene industrial, pues que con otras técnicas pues nos quedamos cortos, por así decirlo. Y cada vez más temas de los humos de soldadura y el tema de nanopartículas está pues bueno, pues más teniéndose en cuenta. ¿Qué ocurre con la microscopía electrónica? He puesto antes el ejemplo. La microscopía electrónica es complicada, es más complicada, porque lo que decía antes, tenemos que tener muestra, pero el haz de electrones tiene que pasar el espécimen. Luego tenemos que hacer un espécimen muy fino y muy transparente, porque nosotros queremos coger esos especímenes. Incluso hay una metodología, como se ha citado aquí, la ISO, que también tiene TEMP, incluso para muestras ambientales. Y bueno, pues en este podríamos decir 5 elementos: la fuente de electrones, como antes puede ser un cañón de un filamento de wolframio. Luego tenía el sistema de iluminación, que son lentes condensadoras, donde nos van a vehiculizar los electrones. Tenemos la muestra en el medio y tenemos unos objetivos que nos van a recoger los electrones reflejados y los transmitidos. Y bueno, pues de ahí luego tenemos el sistema de proyección que aumenta la señal, al final nos da un resultado. Es complejo, como digo. ¿Qué tenemos al final? Pues en función de que veamos el efecto de unos tipos de electrones que son los que se generan o los otros, pues podemos llegar a resolver estructuras o problemas de dislocación, o incluso ver en las zonas oscuras, como pone de aquí, y el campo claro, pues cuáles son las zonas donde está el metal y cuáles son las otras zonas donde pues está el oxígeno, el fósforo, cualquiera otros elementos que haya. ¿De acuerdo? Simplemente, como digo, las aplicaciones de la microscopía electrónica son importantes, pero caro y sofisticado cualquier análisis de este tipo. ¿Qué es lo que estamos aquí nosotros aprovechando y utilizamos también para los temas de amianto, las fibras de amianto, con a veces las limitaciones que tiene?
pues lo que llamamos el análisis composicional. Es decir, si equipamos a nuestro microscopio electrónico con un elemento que aplique o disperse y recoja los rayos X, imita rayos X y al final ¿qué nos da? Nos ha puesto María antes unos diagramas y lo que nos da es, si los rayos detectan un elemento, es como una fluorescencia, con un elemento químico te dan la señal. La señal que aparezca va a ser más intensa o va a ser proporcional a la concentración de esa sustancia. Pero ¿qué ocurre? Que me ve tanto el material que yo tenga en el propio portamuestras donde pongo mi muestra, como los propios elementos. Pero si yo tengo el silicio asociado a una fibra de crisotilo, él no la va a distinguir si está asociado ese silicio a otra fórmula o a otra estructura distinta. Él me ve elementos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues de la composición química que me da, yo tengo que definir o decidir la estructura cristalina, porque la forma de ordenarse los átomos en el espacio, pues bueno, es diferente. Bueno, para caracterización de defectos, Frenkel-Stokes, esto es, pues bueno, más a nivel investigación, no creo que es el caso, andamos un poquito apurados de tiempo. Y bueno, pues vamos a ver cómo la hemos aplicado o cómo se puede aplicar el tema de amianto a esos pocos casos que nos podemos encontrar. Se ha hablado de caucho, se ha hablado de losetas, se ha hablado de betún, bueno, pues unos pocos materiales que nos pueden dar problemas con la microscopía óptica. Bueno, pues ¿cómo podríamos llegar a solución? Mediante pues una microscopía electrónica. En este caso, nosotros aplicando el método ISO que se ha comentado aquí, pero el método interno a nuestro laboratorio, claro, la norma, me da lo mismo que sea UNE, que ISO, que CEN, es un método general. Cada laboratorio tiene sus equipos, tiene sus analistas, sus métodos, entonces eso hay que llevarlo a su laboratorio. Bueno, pues una vez aplicado, nosotros este método, realmente esto se ha hecho en colaboración con la Universidad del País Vasco, con el Departamento de Servicios Generales que tienen los equipos de microscopía, pero como también se ha dicho aquí, pues asesorado en compañía de un higienista para saber de qué es lo que buscar, cómo buscarlo y cuál es el interés, pues bueno, pues se han analizado o hemos desarrollado un método para ver cómo podemos identificar en materiales complicados pues este tipo si tienen fibras de amianto o no. Entonces, los análisis de la forma. Hemos dicho al principio de mi presentación, y hablamos, aquí lo importante es la composición y la forma. La forma, pues utilizábamos, o se utilizan, la recomendación al final con los equipos de esta universidad, pues bajos voltajes porque trabajan mejor, y para la composición, pues la dispersión de rayos X, pues a un voltaje un poquito mayor. Es un poquito lo que veíamos con los tipos de electrones que comentaba. La presencia de varios nos permite determinar madejas o los grupos de fibras, haces o madejas se llaman así, y que, bueno, pues, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Luego, ver las características y luego la composición química, pues como teníamos aquí. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues para que veáis un poquito la sistemática, tenemos un material de referencia, en este caso un patrón, y lo analizamos con el método con la microscopía electrónica de barrido. Cogemos una superficie muy específica, que esto es un milímetro cuadrado, esto es prácticamente nada, y vemos pues, bueno, que está formado por haces que tienen longitudes superior a 20 micras y diámetro entre 1 y 5 micras. Pues aquí estaríamos ya simplemente pues que estaríamos hablando de las fibras respirables, fibras peligrosas de las que estamos hablando. Luego, si eso se desprende de ese material, pues pueden estar en suspensión y todo lo que estamos hablando. Bien, si entramos a ellos para ver pues un poquito la forma que son, en este caso de aquí es el patrón de crisotilo, pues bueno, pues podíamos ir viendo composiciones. Si tenemos una muestra, en este caso analizamos una loseta, como ya se ha comentado aquí, y vemos, pues bueno, en las losetas hay gomas, hay cauchos, hay muchos materiales, hay pues un material pues muy sucio, muy oscuro, muy difícil de incidir, de que los rayos, de que los electrones entren hasta dentro del material, pero bueno, encontramos zonas en las cuales, bueno, pues se podían
determinar, veis aquí que este tramo corresponde a 300 micras, pues si estamos hablando de aquí estaríamos hablando del tamaño de los nanómetros. Y bueno, pues si aumentamos la zona y la llevamos, pues vemos este tipo de forma ahí. Y bueno, pues además otras partículas grandes, distintas, que pueden ser de silicio amorfa, de otros compuestos distintos. ¿Vale? Conseguimos determinar las características morfológicas de forma y de dimensiones de las fibras que tengamos ahí. Bien, utilizamos la microscopía y bueno, pues vamos a este caso, si trabajamos en una zona, vemos aquí las fibras a 2500 aumentos y esto son marca 10 micras, bueno, pues ahí tendríamos fibras con una longitud superior a 5 micras, bueno, veríamos fibras grandes, fibras cortas, menor de 5, bueno, pues podríamos decir unas respirables, otras no respirables, y bueno, distintas partículas que teníamos aquí, que bueno, las podíamos marcar y el equipo nos iba a decir, pues en esta zona que tú me estás marcando yo veo estos elementos, silicio, oxígeno, fósforo, boro, el platino del portamuestras, ¿vale? Y entonces, en función de lo que sea, esta fibra, pues bueno, pues probablemente sea muy distinta de estas. Seguíamos profundizando a 10.000 aumentos, vemos la forma de las fibras, vemos las dimensiones e incluso la composición. ¿Veis cómo se va profundizando? Y en este caso ya aquí a 50.000 aumentos estaríamos hablando lo mismo. La forma que tiene aquí, estas son agrupaciones, y esta rugosidad es porque, claro, les hemos tenido que meter carbono, como os he dicho, para metalizarla, para que la podamos ver y discriminar y que los haces de electrones puedan incidir y ser conductores. Entonces, por eso tiene esa forma en la superficie de, pues, como las rabas, ¿no? Que están con rebozado. ¿Vale? Bueno, y aquí vemos otras zonas, fibras pequeñas, que es lo que suele pasar también. En microscopía óptica, pues prácticamente muchas de estas casi no veríamos. Luego la dificultad que tiene las analíticas y la respuesta que puede dar esta instrumentación. Composición química, pues bueno, si le aplicamos EDX, pues tenemos lo que hemos comentado antes. También se han puesto, y veis, aquí yo selecciono una marca y él, con el tema de rayos X, me dice los elementos presentes, magnesio, silicio, oxígeno, hierro. Además, encuentro aluminio y hierro, el recubrimiento, el carbono y el portamuestras, que en este caso se utiliza un portamuestras de latón que tiene cobre y zinc. Es una aleación, el latón es una aleación de cobre-zinc. Bueno, pues eso es lo que me sale aquí. Lógicamente, la intensidad va a ser relacionada con la cantidad que hay aquí. Pero claro, me va a decir todo el oxígeno que hay, el hierro que hay, el aluminio, el zinc. ¿Esto qué composición química tiene? Bueno, en este caso, si estamos hablando del patrón de Crisotilo, pues ya que tenéis ahí arriba, pues es fácil. Podemos imaginar. Aquí si vamos a lo mismo, vamos marcando distintas zonas, pues claro, son zonas de 1 milímetro cuadrado, pequeñitas, de todo el posible, pues nos van dando y entonces se va verificando que la mayor parte de ese tipo de fibras pues corresponden, en este caso, al crisotilo, como después se ha podido observar. Aquí hacemos lo mismo, cogemos la zona, y aquí, lógicamente, una muestra en la cual pues hay muchas impurezas, hay la parte de fibras, hay toda la matriz, en este caso de plástico, de betún, de caucho, pues bueno, pues va a tener muchos elementos. En este caso, pues también nos dan la mayor parte, claro, porque vamos a ir a la zona que nos interesa, pues se ha conseguido determinar que en este caso, en esta loseta, pues tenía el crisotilo. Aquí es lo mismo, en una zona ya más concreta, con más aumentos, donde se ve y obteníamos lo mismo. ¿Conclusiones? Pues un poquito las tenéis aquí. Pues se han detectado, se ha utilizado, bueno, en buen acuerdo con el patrón que aparece en la norma ISO, el que se ha utilizado, y bueno, pues la composición química y las características están en buen acuerdo con... Estas habíamos hecho muestras de resultados de rayos X y combinando las dos técnicas, pues podemos llegar a un concluyente. Bien, más técnicas que a veces pueden ser suficientes o a veces necesitan apoyos de otras. Por ejemplo, es los rayos X. La difracción de rayos X es, como os he dicho antes, es capaz de distinguir, primero, si una muestra es cristalina o no. Es decir, yo puedo distinguir si tengo un amianto
cristalino natural de una fibra artificial, fibra de vidrio, lana mineral, fibras cerámicas, lana de roca. Vale, primero con eso. ¿Por qué? Porque si es amorfo no me da ninguna señal, no me da ningún pico, me da una panza aquí, una patata. Y si es cristalino lo que hace es darme la respuesta de la muestra con los rayos X que inciden sobre ella. Y, pues como os he dicho antes, cada material, cada estructura cristalina tiene su huella dactilar. Entonces nosotros conocemos las huellas de las distintas variedades de amianto y podemos identificarla. En este caso que tenéis aquí, bueno, pues por ejemplo, la crocidolita. Pero es que es más, como podemos hacer con la sílice y otros materiales, podemos cuantificar, no solo identificar, porque las señales son, también la intensidad es proporcional a la composición. Luego nos permitiría cuantificar. Pero no solo eso, podemos incluso con los análisis a distintas temperaturas, lo que se llama los equipos que tienen el accesorio de termodifractometría, es decir, yo tengo mi muestra y la voy sometiendo a distintos procesos de temperatura. A cada temperatura yo le hago un diagrama de difracción y veo cómo se comporta con efecto de la temperatura. ¿Y qué me ocurre? Me puede pasar esto, que yo tengo un material aquí a temperatura ambiente, voy subiendo, pues bueno, pues unos picos se mantienen hasta que llega un momento que hay una transición de fase. ¿Qué quiere decir? Pues que he roto la estructura, la he transformado, he hecho una reacción química y esa reacción química es asociada a la energía que yo le doy térmica. ¿Qué ocurre en el caso de, pues por ejemplo aquí, pues a partir de una determinada temperatura desaparece esta estructura y aparece otra distinta? Bueno, para nosotros sí es importante, para el crisotilo, porque el crisotilo a partir de 600 grados pierde esos OHs que era tan importante que yo he comentado, que faciliten que se doble, que se teje de alguna forma, pues van a desaparecer, se rompe, se van en forma de moléculas de agua y el silicato cambia, pasa a ser un silicato de magnesio, la fosferita, y ya tiene otra estructura, no tiene nada que ver. Eso nos permite identificar, ¿vale? Por microscopía óptica yo podría ver esas fibras, pero son muy quebradizas, ya ha perdido la característica vestiforme que se ha contado aquí esta mañana, ¿vale? Luego también, pues con los accesorios adecuados en algunos casos me permite ayudar a este apoyo. Aquí tenéis pues simplemente los ejemplos, el difractograma del crisotilo, los picos característicos, en este caso es a 12 grados, es un pico distintivo. Si tenemos ahí, pues prácticamente ya podemos sospechar que tiene crisotilo, igual que el de las sílices y tiene a 26,6, porque son muy característicos y no hay muchos materiales que tengan señal en estas zonas, en estos intervalos angulares, ¿vale? Y como digo, nos permite identificar, pero además cuantificar. ¿Cómo? Pues con el ajuste del perfil, que se llama, es decir, en vez de unos pocos picos, coger todo el diagrama, porque así te permite ver cuántas fórmulas químicas, cuántas sustancias distintas hay en esa muestra. ¿Qué ocurre? Pues en los anfíboles es más complicado, porque la fórmula química es muy parecida, hay pequeñas variaciones de cantidad de hierro, de manganeso, de estado de oxidación 2, 3. ¿Qué hace? Pues que los diagramas son muy parecidos, nos tenemos que detallar en una zona muy concreta, podríamos decir, entre 30 y 50, y ahí sí que ver la diferencia que hay de la posición angulares de unas fibras frente a otras. En este caso, si nos aparece un pico entre 32 y 36 podemos sospechar de la mosita, si es crocidolita, veis que aparecen en zonas distintas. Podríamos hacer un análisis de si hay una o más variedades, en este caso de anfíboles. Bueno, pues el ejemplo que os ponía antes, ¿qué nos ocurre con el tema del crisotilo? Que es muy recurrente y que a veces cuando pues no tenemos un equipo de difracción de rayos X con estas posibilidades de hacer los difractogramas a distintas temperaturas, pues cogemos el material, lo analizamos a temperatura ambiente, luego lo sometemos a un proceso térmico, lo calentamos, volvemos a analizar y vemos las diferencias. Nos perdemos este proceso, pero podemos determinar por las posiciones, pues que al fin se ha llevado a cabo esta reacción química donde mi crisotilo pues ha perdido las moléculas de agua, esos OHs que estaban por aquí, y ha formado ese tipo de compuestos. ¿Qué más técnicas podemos utilizar que nos ayuden? Que esta es una técnica de identificación. Yo podría decir que para el tema de amianto no es la más efectiva porque bueno,
cuando tenemos varios componentes nos complica mucho. Nos complica porque donde nos van a aparecer las señales de crisotilo van a ser en una zona en la cual cualquier sustancia que tenga un enlace metal-oxígeno aparece señal. El infrarrojo lo que te hace es analiza las vibraciones de los enlaces entre dos átomos. Entonces ve cómo se mueve esa estructura. Y bueno, analiza en una zona entre 400 y 4000 centímetros a la -1 y yo juego con eso. Y entonces, bueno, me sirve muy bien para identificar grupos funcionales, si tengo moléculas de agua en la muestra, si tengo el monóxido de carbono, que debería aparecer a 1600, si tengo un grupo silicato, me tiene que aparecer aquí en la zona de 1000, entre 1000 y 800 centímetros a la -1, una señal intensa. Pensar que el 75% prácticamente de la corteza terrestre es silicatos. Y luego, de ahí, unos serán sílice, otros serán otra cosa, ¿vale? Es decir, si yo estoy analizando un material y viene junto con otros materiales, la posibilidad de tener compuestos de silicio tipo silicatos es inmensa. Luego, en esa zona es probable que yo tenga bastantes interferencias. Tendría que ir a zonas específicas, como digo, del metal oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Estamos en una zona en las cuales pues, cualquier metal con oxígeno que tengamos da señal, y eso pues nos hace bastantes interferencias. Además, estamos en la zona ya del extremo del infrarrojo, porque aquí ya nos iríamos a la zona visible, pues la resolución es bastante peor. Pero, como digo, complementaria con rayos X, complementaria con microscopía electrónica o con microscopía óptica, que es muchas veces lo que es suficiente, óptica más infrarrojo o óptica más rayos X, pues bueno, pues podríamos distinguirlos claramente las posiciones del resto de señales. Bien, aquí es lo mismo, pues una demostración con una muestra que tiene crisotilo y amosita, que le hemos determinado por otras técnicas, y aquí hacemos la evaluación de cómo se comportan estos materiales en infrarrojo. Podríamos hacer diferencias y un estudio en profundidad. Y ya para terminar, bueno, pues tenemos otra alternativa, que es la combinación de técnicas analíticas. Es decir, yo puedo combinar dos técnicas y los resultados que me dan, dos o más, depende un poquito de las capacidades que tengan los laboratorios de análisis, pues bueno, pues poder llegar a resultados concluyentes sobre, en este caso estamos hablando hoy, de identificar amianto en materiales, con la complejidad que tiene, de que pueden tener muy pocas fibras, que son muy finas, que están embebidas, están escondidas en el material, que pueden tener interferencias de todo tipo, que eso hay que prepararlo, claro, porque preparar una muestra de esas para, como se ha contado aquí antes, para llegar a hacer un análisis fiable, pues tiene su complicación. Pues bueno, pues con la combinación de técnicas pues nos pueden ayudar. Y aquí os he traído simplemente un ejemplo de hacer un análisis termogravimétrico, es decir, ver cómo se comporta esa sustancia con la temperatura y la pérdida de masa que puede tener, y combinado con otras técnicas, que por ejemplo puede ser la difracción de rayos X. Un termograma característico podría ser una cosa de este tipo. Bueno, no es característico porque este es el crisotilo. Todas las sustancias tienen humedad embebida en la superficie, ¿vale? Por lo tanto, todas, cuando yo les empiezo a calentar desde temperatura ambiente hasta, por ejemplo, 800, resulta que entre 80 y 120 empiezan a tener un poquito de pérdida. Eso es por el agua residual que tienen incrustada en las estructuras, pues se elimina por la cuestión de temperatura y tengo una ligera pérdida de masa que, pues bueno, pues es lo asociado a esta primera de aquí. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso, luego como además el patrón de crisotilo tiene otras cosas, aparte de lo que es la fibra, pues tiene una pequeña pérdida de en torno a un 2-3%, en torno a 400, cuando se empiezan a descomponer la estructura, a perder algunas moléculas de esos OH que he dicho, pero el bloque gordo es cuando aparece aquí, es decir, de repente a 600 grados se produce una transición de fase, es decir, ya he perdido una cantidad de masa que puede ser, pues bueno, el 5, el 10, 20, 50%, depende del material. En este caso, por la fórmula química, debería ser entre el 10 y el 15%, y eso es, y entonces la posición y la intensidad de esta señal nos puede indicar de qué material se trate. ¿Qué es lo que hacemos al final? Pues combinar este resultado, que ya nos da una sospecha, con los materiales. ¿El resultante qué es? Es decir, yo cojo mi muestra
que ha salido de mi equipo, de mi termograma, lo llevo ahora a analizar a rayos X, ¿qué resultado da? Bueno, pues me puede dar un resultado de este tipo. Que si fijamos, esto no tiene nada que ver con los 3 picos que tenía yo antes del crisotilo y muchos picos aquí atrás. Cuanto más atrás es, pues simplemente por la geometría de los rayos X, ahí son picos más pequeños y más anchos, pero bueno, no tiene nada aquí, a 12, ese que decía yo característico. ¿Qué es lo que tenemos? Pues simplemente el silicato de magnesio. ¿Vale? Luego los rayos X, luego hacemos un ajuste del perfil, vemos las composiciones y hemos dicho que hemos ajustado todo. Tenemos claramente el material caracterizado en su totalidad. Vemos que fundamentalmente es el silicato de magnesio. Vemos que la combinación de un análisis termogravimétrico y el residuo analizado, en este caso por difracción de rayos X, nos da un resultado concluyente. ¿Qué nos ocurriría con los anfíboles? Los anfíboles son muy resistentes a la temperatura. En este caso, pues simplemente lo que vemos es que, aunque le metamos a 800 o 900 grados, prácticamente en la pérdida total en peso de la masa es asociada un poquito a la humedad y a alguna impureza mineralógica que pueda tener ese material. Y si vamos nosotros y hacemos el análisis del residuo, pues resulta que es el mismo del de partida. Luego, bueno, pues demostramos de esa forma también pues algunas de las características o aplicaciones con las que se utilizaba la mosita o la crocidolita. Eran muy resistentes a la temperatura, aislamiento frente al fuego, por eso se proyectaba, porque era muy resistente a ese tipo de cosas. Es decir, yo he sometido al material a 800, 900 grados y el material es resistente. ¿Qué es lo que le puede pasar? Que en la superficie de esa fibra pueda estar, permitirme la expresión, chamuscada. Puede ser que yo pierda las características ópticas y tenga problemas de ver, ¿vale? Que eso es muchas veces, como nos ha planteado aquí la anterior ponente, pero si yo cojo de esos haces, los abro y voy a buscar a las fibras de su interior, esas me van a seguir manteniendo sus características ópticas y las podré yo identificar. Claro, no puedo mirar en la superficie porque está quemada por la temperatura, pero siento un poquito más en profundidad dentro. Por eso también las metodologías, las que se han hablado aquí, hablan, ojo, no mires en la superficie, mira también más adentro, por varias cosas, porque puede haber varias capas o porque algún condición, alguna característica o de pintado o temperatura o lo que sea, hace que si te quedas en la superficie no llegues a ello. Bueno, y yo por mi parte, con esto ya concluyo, simplemente diciendo que como hemos hablado aquí, este seminario de identificación, el Instituto Nacional tiene un método, ha desarrollado un método para identificar la mayor parte de las situaciones. Si en España, además, la característica es de que, sobre todo, tenemos materiales de fibrocemento o materiales no friables en la mayor parte, bueno, pues es una metodología suficiente. Que hay situaciones y casos específicos en los cuales puede que no sean concluyentes. Tenemos otras herramientas que, tirando de ellas o combinándolas, podemos llegar a resolver esos problemas analíticos, es decir, de identificar o no identificar. Y si no, pues siempre está la metodología o el criterio del Real Decreto y de la guía, es decir, pues si ante la sospecha considera que lo es y aplica el Real Decreto, el principio de precaución. Y bueno, pues agradecer ya para terminar, agradecer al Instituto Navarro pues habernos invitado a a poderos dar este apoyo, esta ayuda que espero que os pueda servir para vuestro trabajo. Por lo demás, gracias.